Presencia, parte 1, basado en Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 24. Aconteció que, al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espinas. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» La ley 101, en realidad, no era ilegal arrancar espigas durante el sábado. Dios ordenó a su pueblo que descansaran cada séptimo día, y Moisés especificó que no se encendiera ningún fuego ese día. Por ello, los judíos preparaban con antelación la comida del sábado. Había también una ley ceremonial que prohibía ciertas cosas que se agrupaban en tres categorías principales: no preparar comida, no elaborar ropa o artículos de piel y no construir cosas. Pero arrancar no estaba en ninguna lista. Los líderes religiosos tienen la manía de pedirles a las personas que hagan más de lo que pide Dios, a expensas del propósito de la ley. Dios quería que los judíos descansaran porque se pasaban el día haciendo tareas físicas y su trabajo era interminable. Se habían pasado 40 años recorriendo el desierto con la casa a cuestas. Por ello, cuando Dios les obligaba a descansar, lo hacía por ellos, como cuando los padres forzan a sus agotados pequeños a dormir una siesta. Pero volvamos al relato. Él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo habitar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él? Marcos 2, 25 y 26. La historia del 101. En la época del Antiguo Testamento, la casa de Dios, conocida como el tabernáculo, era el lugar en que Dios moraba en forma de nube o de columna de fuego. Aparte de su apariencia, en las dos habitaciones del tabernáculo había unas pocas cosas más. En primer lugar, un candelabro de oro macizo que pesaba 33 kilos y tenía 6 brazos con pequeñas lámparas que ardían constantemente como única fuente de luz. A continuación, sobre el altar de incienso, hecho de madera de acacia, cubierto de oro y elevándose a 1,5 metros de altura, una fórmula especial de incienso ardía 2 veces al día. Por último, una pequeña mesa ornamentada, hecha también de madera de acacia y cubierta de oro, frente al candelabro. Sobre ella, los sacerdotes ponían 12 hogazas, creo que matzah o panes sin levadura. Estas hogazas se horneaban una vez a la semana y sustituían a las anteriores, en reconocimiento a la constante presencia de Dios entre los israelitas. Por ello, se les llamaba panes de la proposición o de la presencia, según Éxodo 25:30. Y todo esto para decir que estos rituales diarios de encender fuegos, quemar inciensos y hornear pan se hacían para honrar la presencia de Dios, porque Él estaba en aquella habitación. Después retomaremos esto. A pesar de las grandes bendiciones que Dios dio a David y de sus resultantes victorias en el campo de batalla, a veces era un hombre problemático. A menudo se dejaba llevar por sus apetitos físicos, y este incidente es un ejemplo de ello.
David estaba en la lista de los más buscados del rey Saúl y estaba huyendo de él, cansado y hambriento, de manera que cometió 3 importantes infracciones. Número 1. David entró en la casa de Dios, un lugar al que solo los sacerdotes podían entrar. Número 2. David mintió al sacerdote diciéndole que estaba en una misión secreta ordenada por Saúl, y no era así. Número 3. David casi exigió comer a aquellos panes de la presencia que solo los sacerdotes podían comer. Irónicamente, los fariseos, tan obsesionados con las formas, tenían a David en la más alta consideración. Pero aquel nuevo predicador y sus discípulos, ¿cómo se atrevían a arrancar espigas? ¿Cómo acabaría haciendo tantas veces? Jesús expuso la hipocresía de su indignación y redirigió la conversación hacia algo mucho más perturbador. Pídele a Dios que te revele en qué punto tu importancia personal está por encima de las relaciones. ¿Te parece interesante o aburrido hablar sobre el tabernáculo con toda su pompa y solemnidad? ¿Por qué? Imagínate la habitación donde estaba la presencia de Dios. Imagínate acercarte a la nube o a la columna de fuego. ¿Cómo afectaría el hecho de estar en su presencia, en aquel lugar cálido y sereno, la forma en que ves los requisitos de la ley? Imagínate ahora estar caminando al lado de Jesús. Piensa en el acceso sin límite, la conversación informal y el calor de su personalidad. Solo esto, imagina.